Muy buenos días, estimada docente y compañero que estén viendo este video. En este video pretendemos exponer el control de signos vitales en pacientes pediátricos. Me presento, mi nombre es Héctor Villarreal Leighton y explico en este video en representación del grupo compuesto por Gabriela Sepúlveda, Jimena Villazón y quien les habla, Héctor Villarreal. Quiero hacer un especial énfasis antes de empezar a exponer los videos que debemos realizar el lavado de manos clínicos previo al control de signos vitales de cualquier paciente. Esto se realiza con el objetivo de evitar la transmisión de enfermedades o agentes infecciosos que pueda tener el personal sanitario hacia el paciente. Ahora voy a pasar a exponer acerca de uno de los parámetros que tenemos que controlar, uno de los signos vitales, el cual es la temperatura. Para entender la temperatura debemos saber que existen parámetros normales, también tenemos un fenómeno que se llama febrícula o subfebril y otro proceso que se llama fiebre. El control de la temperatura debemos considerar la edad del paciente pediátrico, ¿ya? O en su caso, la edad gestacional en caso de que sea un paciente neonato. En este video estamos observando cómo se realiza el control de la temperatura axilar en un paciente pediátrico. Previa la desinfección del termómetro con una tórula con alcohol, colocamos el termómetro en la axila del paciente, teniendo en cuenta que debe tocar toda la superficie corporal de la zona axilar de nuestro paciente. Es importante que el termómetro no tenga contacto con la ropa de la cama o bien con la ropa que pueda tener el paciente, ya que en caso de que se encuentre en contacto el termómetro con la ropa del paciente o bien con la ropa de cama, interferiría en el resultado de la toma de la temperatura de nuestro paciente. Esperamos el tiempo necesario hasta que el termómetro encienda su alarma en el momento que nos indicará la temperatura que el paciente tiene. Como podemos ver, en este caso es un termómetro digital. Cabe señalar que el termómetro de mercurio actualmente casi no se utiliza en la clínica diaria. En el siguiente video se explicará la manera en que se realiza el control de la frecuencia cardíaca en pacientes pediátricos. Cabe señalar, como en el caso de la temperatura y los otros signos vitales, debemos considerar la condición de salud del paciente y su edad, dado que los rangos de frecuencia cardíaca considerados normales varían y difieren de una edad o estado fisiológico respecto a otro. Para realizar la toma de la frecuencia cardíaca debemos utilizar un fonendoscopio. Ubicamos el espacio del tercer a cuarto espacio intercostal con la ayuda de un reloj. Contamos los latidos por minuto que el paciente pediátrico tenga. Debemos prestar mucha atención cuando realizamos el conteo de los latidos cardíacos en los pacientes neonatos o en pacientes pediátricos de muy corta edad, dado que su frecuencia cardíaca es demasiado alta. En el momento en que realizamos el control de la frecuencia cardíaca, también nos podemos percatar si el paciente puede tener alguna alteración en el ritmo cardíaco. Vamos a ver cómo se realiza el control de la frecuencia cardíaca del pulso en un paciente adolescente, en una paciente adolescente. Debemos esperar que la paciente esté totalmente sentada y en posición relajada. El paciente no puede estar agitado. Una vez que ya ubicamos el pulso radial, colocamos el brazo en el pecho de la paciente y realizamos el control durante el periodo de 1 minuto. Es importante señalar que el control de la frecuencia cardíaca, cuando se hace con los
dedos, se utiliza el dedo índice y medio. Jamás se utiliza el dedo pulgar, dado que el dedo pulgar tiene pulso propio. Y una vez que ya tenemos el control durante 1 minuto, realizamos el registro en la hoja correspondiente. Dado que sus valores difieren entre un paciente recién nacido hasta un adolescente, un paciente de una edad más adulta, donde vamos a observar que un paciente recién nacido va a tener una frecuencia respiratoria mayor que un paciente de mayor edad. Aquí en el video podemos observar que para realizar el control de la frecuencia respiratoria se utiliza un fonendoscopio. Ese fonendoscopio se ubica a la altura superior del pulmón derecho. Otro método que existe para poder tener el control de la frecuencia respiratoria de un paciente es situarse al lado del paciente y nos fijamos en el movimiento de la caja torácica y abdominal del paciente e inspiraciones y expiraciones tiene el paciente durante 1 minuto. Ahora vamos a ver la toma de presión arterial en pacientes pediátricos. Es bueno aclarar que en pacientes pediátricos generalmente no se realiza el control de la presión arterial, exceptuando si tenemos antecedentes de que el paciente pediátrico tiene problemas cardíacos o bien existe un alto riesgo de que este paciente pueda tener problemas cardíacos. En el video estamos viendo que se utiliza un monitor multiparámetro y en este caso se coloca el brazalete del monitor ajustado obviamente al tamaño del paciente. El manguito tiene que ser para el paciente pediátrico, adaptado para él, ¿ya? Y con eso realizamos el control. Ubicamos el manguito de la presión unos centímetros más arriba, igual como se hace en adulto, unos centímetros más hacia arriba del pliegue del brazo con el antebrazo, del codo, para que se entienda. Es importante cuando se realiza el control de la presión arterial en pacientes pediátricos muy pequeños, mantener inmóvil el brazo del cual estamos tomando la presión arterial para que el movimiento que pueda haber en el brazo no interfiera con la lectura de la presión arterial. Cuando se realiza con el fonendoscopio, con el toma presión tradicional, un toma presión análogo, se realiza la misma técnica que en un adulto, pero con el manguito del toma presión ajustado al tamaño del paciente, obviamente, y la técnica es exactamente igual que en adulto. Debemos mantener a nuestros pacientes pediátricos cuando se realiza el control de la saturación de oxígeno con una saturación mayor al 95%, aunque debemos considerar que al nacimiento el paciente recién nacido puede presentar una saturación de hasta 85% y se considera normal, dado que en esta etapa el paciente está en un periodo de transición por el cual está atravesando y dado esta transición se considera normal este valor en un paciente recién nacido. En este vídeo podemos observar que se realiza el control de los niveles de saturación de oxígeno con un medidor multiparámetro ajustado obviamente para el control de un paciente de esta edad que un paciente pediátrico. En este caso se deja puesto el sensor en la muñeca del paciente y se deja funcionando un tiempo antes de realizar el control para poder verificar que esté funcionando bien el sensor del saturómetro. En este video también podemos observar que el sensor de la saturometría
también puede colocarse en los miembros inferiores del paciente pediátrico.